Una pregunta que se la vamos a hacer a don Mario. A ver, esta rebaja es muy, muy importante. Yo no sé, es que estaba buscando comparativos, Ángelo, Ujú. de rebajas anteriores y creo que esta puede ser una rebaja muy, muy, muy sustancial Sí, para esta época de fin de año. sí. De hecho, en el tarifario que estamos viendo a través del canal 42, vemos que el ICE, esa reducción es 781, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, menos 3,47, de 3% 3,47% menos. menos. Y JASEC 13,81% Ujú. menos en la tarifa. Y que las empresas públicas de Heredia, la rebaja es casi del 7%. Ujú. La pregunta muy puntual para empezar, don Mario. Buenos días, bienvenido a esta radio. ¿Cómo me le va? Buenos días a ustedes y a quienes los escuchan. Muy Eh, bien. Comparativamente, antes de ir con el detalle, eh, digo yo, con otras rebajas que se hayan aplicado, ¿esta qué tan grande es? En realidad, esta es una rebaja significativa, básicamente porque está dependiendo de los resultados del ajuste ordinario que tramitó la autoridad reguladora para el ICE en específico. Ese estudio tarifario se resolvió el 12 de diciembre, es un estudio ordinario que incluía la proyección de gastos del ICE para el 2025 y la liquidación tarifaria de 3 periodos previos, que era el 2021, 2022 y Mm, 2023. Esta liquidación que se le aplicó al ICE la proyección del 2025 llevó inicialmente a una rebaja de 35,73 en las tarifas de generación y de 9,99 en las tarifas de transmisión. Esto lo que significa es que, dadas esas rebajas importantes en las tarifas de generación y transmisión del ICE, nosotros de manera paralela corrimos un extraordinario para reconocerle a las otras 7 empresas restantes ese menor costo de la energía a la que se van a enfrentar. Eso es lo que explica por qué para las 8 empresas eléctricas, cada una en su propia zona de concesión geográfica, va a tener una rebaja, y es básicamente porque el costo de comprarle energía al ICE va a bajar a partir del 1 de enero del 2025. ¿Por qué razón la diferencia, don Mario? Es decir, que en unas se aplique más rebaja que en otras o en unas menos que en otras. Ok, eso se explica básicamente porque las tarifas finales en el sistema de distribución, que son las tarifas que pagan usted y yo y todos los abonados, tanto del sector industrial, residencial, comercial y servicio, tienen dos componentes. El primer componente son los costos propios de cada empresa, y como comprenderán tenemos 8 empresas eléctricas que tienen costos de producción diferentes. Por decirlo de alguna manera, ese es el costo base. Y sobre ese costo base es que se aplica lo que se conoce como el costo variable de generación, que es el costo adicional derivado de la generación térmica que realiza el ICE, incluidas las importaciones que realiza el mercado eléctrico regional. Entonces, la diferencia se explica primero porque los costos propios de cada empresa son diferentes, y segundo, porque el nivel de dependencia de cada empresa de la energía que le compran al ICE es diferente. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, una empresa como JASEC, que compra parte importante de la energía que utiliza para satisfacer su demanda a el ICE. Como las tarifas de generación del ICE y de transmisión del ICE están bajando, JASEC es una de las empresas que se está beneficiando más, primero porque compra más energía al ICE cuyos precios bajaron, pero además porque JASEC había tramitado en octubre de este año un estudio tarifario que también redujo sus costos de producción. Ujú. Entonces, lo que tenemos es, a manera de ejemplo, hay algunas empresas como algunas cooperativas que tienen un sistema de generación mayor, es decir, generan el 70 o 60% de la energía que ocupan y le compran menos al ICE. Esa era mi... Entonces, ajá, Adelante, adelante, don Mario, para que termine la idea. sí, sí.
Ahí se originan los efectos diferenciados, ¿verdad? Hay empresas que tienen un sistema de generación más fuerte propio y compran menos al ICE. Cuando las tarifas del ICE bajan, estas empresas que tienen un sistema propio se benefician menos. Sí. Y cuando las tarifas bajan y las empresas le compran más al ICE, esas empresas se benefician más, básicamente porque el costo de comprar energía disminuyó. Esa es básicamente la explicación fundamental de por qué tenemos 8 ajustes diferentes. Ujú. Sí, yo le quería preguntar eso, si hay empresas que están generando su propia energía y si el costo, o más bien la cantidad que le compran al ICE es menor y les hace que los costos sean inferiores para la gente, pero no sabía que cada una podía gestionar una rebaja por aparte, cualquiera de las otras empresas aparte del ICE. Sí, claro. En realidad nosotros tramitamos estudios ordinarios para las 8 empresas, ¿verdad? Ujú. Tenemos 8 empresas distribuidoras, 2 municipales, 2 públicas y 4 cooperativas de electrificación rural. Y perdón, don Mario, Cada una ¿todas generan su propia electricidad o no necesariamente? de las 8, Ajá. solamente Copialfaro Ruiz no tiene plantas de generación propia. Todas las demás sí. Todas las otras 7 empresas, incluido Grupo ICE, municipales y 3 cooperativas, generan con plantas propias, y las cooperativas tienen además un consorcio que es propiedad de las 4 cooperativas, que se llama Coneléctricas, Ujú. que Coneléctricas también tiene algunas plantas que son propiedad, por así decirlo, de las 4 cooperativas. En efecto, cuando nosotros decimos que tramitamos un estudio ordinario, parecido al que le tramitamos al ICE ahora en este año, eso significa que nosotros analizamos regulatoriamente todos los costos, gastos, ingresos e inversiones de cada una de las empresas, y entonces ciertamente las 7 empresas, incluido el ICE, excepto Copialfaro Ruiz, tienen una tarifa propia de generación, es decir, su propio sistema de generación tiene costos y la autoridad reguladora le fija una tarifa de generación. Esa tarifa de generación, por así decir, en el sistema propio de generación, le vende energía a su sistema de distribución, ¿verdad? Nosotros tenemos el sistema, digamos, la cadena de valor separada, es el sistema de generación, el sistema de transmisión, el sistema de distribución y el sistema de alumbrado público. En una empresa integrada, como son todas, el sistema de distribución, por ejemplo, de JASEC, le compra energía a su propio sistema de generación y además le compra energía al ICE, de manera que esas 2 compras de energía son las que complementan sus necesidades para atender la demanda particular. Claro. Don Mario, esta mañana que leíamos algunas de las noticias, una de ellas que se publica también en el diario Extra, que dice que el sistema eléctrico depende de combustibles fósiles y básicamente en una alerta en el sentido de que para el próximo año el porcentaje de generación de energía con fuentes que contaminan sea de un 94%, que tengo entendido que fue lo que se estableció, muy parecido a lo del 2023. Pero la pregunta para ustedes, que son autoridades del ARECEP, es que ¿en dónde estamos faltando la falla, la necesidad de que se desarrollen nuevos proyectos, porque estamos cayendo de nuevo en este mismo ciclo? Ok, bueno, tal vez ahí aprovecho la consulta que me hace para hacer una aclaración. Este año, el 2024, nosotros como país, en efecto es un modelo eléctrico casi 100% renovable. Nosotros teníamos desde el año 2014 más o menos de tener el cierre del año con generación térmica que rodaba alrededor de un 1%, a veces 1,5%, 2%, y por eso decíamos que era un sistema casi 100% renovable. En el año 23, producto de los efectos del Niño, ese porcentaje de generación térmica realizada con combustibles se elevó a casi un 6%. Y este año, ahí es donde quería hacer la aclaración, estamos prácticamente cerrando el año 2024 con una generación térmica del 14%. Eso significa que en el año 2024, en el que estamos viviendo, la generación térmica que hizo el ICE, haciendo uso de combustibles
es más que la generación térmica acumulada en los últimos 5 años. En el año 2024, además, se profundizó aún más la variabilidad climática y eso explica básicamente por qué tenemos esa importante generación térmica este año. Para el próximo año, tal vez ahí hago la corrección, los datos que yo indiqué ayer es que estamos proyectando para el año 2026 una generación térmica de alrededor del 6%. Eso significa que el 94%, no sé si ahí habría que hacer la aclaración, el 94% está previsto para que se realice como normalmente lo hace el sistema con fuentes renovables, ¿verdad? Uh-huh. Ese 6% del próximo año es muy parecido o un poquitito por encima al del año 2023, pero aún así es altamente probable que se materialice esa proyección, básicamente porque de los datos aportados por el ICE y las otras 7 empresas, el próximo año, a diferencia de otros, no vamos a tener el ingreso de ningún nuevo proyecto de generación hidroeléctrica o eólica o solar, lo que hace que nosotros dependamos el próximo año básicamente de que cualquier expansión adicional de la demanda, en caso de que la variabilidad climática se profundice de nuevo, vamos a depender de la generación térmica para poder garantizar la atención de la demanda. Claro, porque usted lo recalca y esa es una parte que es evidente, es decir, no hay nada en el camino que sea un nuevo proyecto, gran proyecto para eso, para evitarlo. En realidad, de las comunicaciones que hemos recibido, tanto del ICE como del resto de las empresas, la mayor cantidad de los proyectos que han sido anunciados están para ingresar en el 2026 y en el 2027, y esperamos que esa planificación pues se haya realizado de manera adecuada, porque cualquier atraso en entrada en operación de los proyectos planificados podría llevarnos a un escenario parecido al que les estoy comunicando del 2025, de que en ausencia de nuevos proyectos vamos a estar dependiendo, digamos, de las bondades del clima, ¿verdad? En el sentido de que como es un país o un sistema en donde alrededor del 70% se genera con recursos hídricos, si no tenemos nuevos proyectos vamos a depender de qué tan bien nos vaya con la variabilidad climática y qué tanto se expanda la demanda y la capacidad del sistema para poder hacerlo con lo que tenemos hoy. Por eso es súper importante la planificación de los proyectos de manera adecuada para que el 2026 y a partir del 2027 no estemos dependiendo exclusivamente de la capacidad instalada que tenemos hoy. Claro, y el peor escenario sería, don Mario, entonces finalmente que llegue el momento en el que tengamos que, por ejemplo, comprar energía a otros países en caso, claro, de que la generación nuestra aquí en el país no sea lo suficiente. En realidad el marco regulatorio permite hacerlo, ¿verdad? El tratado, el tratado marco del mercado eléctrico regional, del MER, precisamente, permite 2 cosas. Primero, por un lado, habilita al ICE como el único comprador de energía del mercado regional, e incluso lo habilita para que coloque en el mercado regional excedentes de energía vía exportaciones cuando así sea. Este año, a manera de ejemplo, la atención de la demanda nacional se hizo con generación térmica realizada con el ICE, tanto con plantas propias como con plantas alquiladas, y con importaciones del mercado regional, en donde el ICE en algún momento valora para tomar esa decisión de si el costo de seguir generando internamente con combustibles es más barato o más caro que comprarlo en el mercado regional. Entonces, las importaciones en algún momento por el precio lo que hacen es sustituir generación térmica porque resulta más barata y complementar obviamente la generación térmica, que en conjunto es lo que complementa la atención de la demanda nacional. Pues, don Mario, muchas gracias por atendernos esta mañana, por darnos aclarar tantas cosas. Es un tema que en algunos de sus apartes son complejos, pero que finalmente nos quedamos con la buena noticia, el hecho de que baje